buenos días a todos, sean bienvenidos a este espacio de Formando Líderes Contables, un espacio presentado por la empresa Starsoft. Hoy estaremos conversando sobre el IVA crédito fiscal, ley o decreto número 8175, ¿sí? Que es el nuevo decreto relacionado al IVA crédito fiscal, para lo cual nos estará acompañando y estará con nosotros la distinguida licenciada Lilian Torres. Muy buenos días, licenciada, bienvenida a este espacio y estamos agradecidas por obviamente contar contigo en este espacio y estar presente vos aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos aportar un poco a nuestra comunidad contable estos conceptos nuevos que nos van a ser de suma importancia, más que nada porque nos afectan en forma directa. Así mismo, es algo bastante nuevo y creería que también va a ser un trabajo más también para el contador propiamente, ¿verdad? Para el profesional contable, para los auxiliares, porque hay un método de cálculo, según tengo entendido, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Te comento algo, Gaby. Viste que este tema de hoy se llama IVA crédito fiscal, ley o decreto. ¿Por qué? Porque las cosas todavía no están definidas. Aunque el Ejecutivo haya dictaminado este decreto, está pendiente una ley que el Ejecutivo debe vetar y que va a ir trasladado al Poder Legislativo, donde tanto la Cámara de Senadores como diputados tienen que analizarla de nuevo y promulgarla o vetarla. En ese sentido, consideramos que todos los gremios que ya estaban apoyando esto van a sumarse de nuevo para que esto pueda salir, y también estamos pidiendo a la ciudadanía que nos ayude con sus comentarios, con sus publicaciones, para hacer presión de tal manera que nuestros representantes hagan un esfuerzo y nos demuestren con sus actos de que van a ser defensores de nuestras causas ciudadanas, ¿verdad? Sí, así mismo. De hecho, que sería un poco importante también que todos los contribuyentes se estén obviamente manifestando y conozcan también, ¿verdad? El contenido. El contenido tanto del decreto y, como bien lo mencionaste, si es que tiene que salir una ley, que salga una ley que sea beneficioso para todos, ¿verdad? Así mismo. Y tanto contribuyentes como profesionales contables, que son los que tengo entendido yo que acá lo que vamos a sufrir un poco más son los profesionales contables con el tema del cálculo, más del 30%, ¿verdad? Sí, si se aprueba la ley no va a ser un sufrimiento para nadie, al contrario, yo creo que va a ser de beneficio para todos, y esta charla es justamente para mostrar un poco qué representa esto que estamos hablando ahora, ley o decreto, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces vamos a iniciar, tenemos unas preguntitas ya, licenciada, ¿verdad? Que queremos ir haciéndote. De acuerdo a lo que vamos a tocar hoy justamente, y también obviamente darle las bienvenidas a todos los que están del otro lado, nuestros fieles seguidores. Queremos saber también desde dónde nos están acompañando el día de hoy, entonces también que dejen sus 3 últimos números de cédula para nuestro normal o famoso sorteo del termo, ¿verdad? Artesanal. Entonces vamos a estar sorteando al terminar la transmisión. Entonces empezamos con las preguntitas, licenciada. ¿Qué diferencia existe entre una ley y un decreto? La ley en sí misma establece lo que se debe hacer, y un decreto lo que hace es reglamentar cómo se debe hacer. Y es por eso de que nosotros insistimos que esta ley debe ser aprobada, porque en ella debe contenerse todo lo que nos beneficia a nosotros, ¿verdad? ¿Y en qué porcentajes? Genial. ¿Qué dice la ley 6380-2019 sobre los créditos fiscales en el artículo 88? Sí, básicamente la ley que está en estudio o que debe promulgarse, lo que hace es modificar justamente 2 artículos esenciales de la ley 6380, que es el artículo 88, donde se habla de lo que integra el IVA crédito, y el artículo 89 nos dice cuáles son los requisitos para que eso pueda ser utilizado. Y yo creo que es importante un poco leer y recordar lo que dice el artículo 88,
en donde dice que el IVA crédito estará integrado por la suma del impuesto incluido en los comprobantes de compra en plazo realizados en el mes que cumplan con lo previsto en el artículo 92 de la presente ley. El artículo 92 nos dice a nosotros que debe reunir ciertos requisitos como la validez del timbrado, nombre, razón social, detalle, etc. El segundo punto dice que el impuesto pagado en el mes al importar bienes es un crédito fiscal. Las retenciones o percepciones del impuesto efectuados a los beneficiarios radicados en el exterior por la realización de operaciones grabadas en territorio paraguayo y en el caso de los contribuyentes del impuesto por la prestación de servicios personales podrá deducir hasta el 30% de la compra de autovehículos. Esto es lo que hoy dice la ley. Bien, genial. ¿Qué establece, qué dice la ley 6380 sobre los requisitos para la deducción del IVA crédito? Básicamente este artículo 89 establece los requisitos que deben ser tenidos en cuenta al momento de considerar el IVA crédito fiscal y en ella dice, el mismo debe provenir de bienes o servicios que están afectados en forma directa o indistinta a las operaciones grabadas por el impuesto, representan una erogación real y el comprobante que lo respalde identifique el nombre o razón social, su identificador de RUT, la indicación precisa y detallada del bien o servicio adquirido y demás requisitos legales y reglamentarios. Dice también que no se podrá invocar el IVA crédito respaldado con documentos visiblemente adulterados o cuando los datos consignados en los mismos no reflejen la realidad de los hechos o sujetos en ellos consignados, salvo prueba en contrario. Bien, eso sería un poco lo que es los requisitos para la deducción del IVA. Según hoy la ley. Genial. ¿Qué establece el decreto 8175-2022 en comparación con el artículo 19 del decreto 3107-2019? Sí. Como le dije anteriormente, la ley debe decir lo que se tiene que hacer y el decreto debe mencionar cómo se debe hacer. Y en ese sentido, nuestra ley actual no dice qué conceptos deben ser deducidos, en qué términos deben ser deducidos, ni qué beneficios nos corresponden. Es por eso que de alguna manera el Poder Ejecutivo ataca esta ley porque consideran de que esto va a restarle a ellos la capacidad de poder de alguna manera limitar los beneficios que tenemos hoy. Al estar en la ley los conceptos, el decreto no puede modificar su esencia ni en porcentajes ni en el detalle de los beneficios que nos corresponden. El decreto 8175 en el artículo 1 lo que hace es establecer los mismos ítems que ya estaban establecidos en el decreto 3107 en el artículo 19 y de alguna manera lo que hace es ampliar un poquitito o clarificar algunos conceptos como ser por ejemplo el tema de salud personal donde habla de que también van a ser deducidos los medicamentos, las consultas médicas, el seguro médico del contribuyente. Se agrega así un ítem que no estaba, que es el tema de alimentos, incluidos las bebidas no alcohólicas, en donde nos dicen que hasta el 30% del IVA crédito fiscal de esos conceptos van a ser tenidos en cuenta al momento de la liquidación del impuesto. Capacitación o especialización que guarde relación con el servicio que se presta, los servicios de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, alcantarillado, recolección de residuos o servicios de telecomunicaciones destinados a la prestación de servicios grabados y en este sentido hacen una aclaración diciendo de que va a ser deducible hasta el 50% del crédito fiscal en caso de que estos sean destinados también para uso particular y de trabajo al mismo tiempo. El arrendamiento de oficina, donde también se aclara que si el arrendamiento del inmueble es también destinado a la vivienda, solo va a poder ser utilizado el 50% del IVA crédito fiscal.
Dichos conceptos deben estar también bien documentados, ¿verdad? Después habla del mantenimiento, remodelación o refacción en la oficina, que ya estaba. Y en la parte de útiles, muebles y enseres de oficina se agrega servidores, equipamientos de informática, de telecomunicaciones, el equipamiento profesional y herramientas, incluido su mantenimiento. Ese es el concepto que se agrega. En cuanto a la vestimenta, dice que la misma debe ser acorde para el ejercicio de la profesión u oficio y da ejemplos como trajes, guardapolvos, calzados específicos, protectores de seguridad, entre otros. Se agrega también la contratación de servicios de publicidad y de marketing que anteriormente no estaban. Después menciona la subcontratación de servicios profesionales destinados exclusivamente para la prestación del servicio grabado, que ya estaba, y los repuestos, lubricantes, mantenimientos, reparaciones y seguros de los autovehículos destinados exclusivamente a la prestación del servicio, diciendo además que se mantiene la deducibilidad del 30% del IVA crédito por la compra de autovehículos, que ya está en la ley. Menciona además en su artículo segundo que estas deducciones previstas en el artículo número 1 deberán guardar relación con los ingresos del contribuyente y no tener ninguna relación con ingresos ajenos o de terceros, ¿verdad? Esto es lo que básicamente trae el decreto, que considero salió un poco para calmar toda esa presión ciudadana y de los gremios empresariales relacionados a esta necesidad importante que tenemos todos de que la economía avance, que podamos tener ingresos seguros, ¿verdad? Y que la formalidad, por sobre todas las cosas, vaya creciendo, ¿verdad? Sí, así mismo. Bien, genial. Entonces, eso sería un poco el comparativo o en las diferencias que hay entre un decreto y otro, ¿no? Así mismo. Genial. ¿Qué cambios introduce en la ley 6.380 esta propuesta de ley en el artículo 88 y artículo 89? Quisiera pedirte si pueden mostrar, por favor, justamente este concepto. Les hice leer hace rato lo que contenía el artículo original. Acá tenemos un poco una mezcla de ambos. Lo que esta ley busca establecer es una seguridad jurídica, y los principales cambios están en estos dos artículos. El artículo 88, donde se deja igual, ¿verdad?, el concepto del IVA crédito, que estará integrado por la suma de impuestos incluidos en los comprobantes de compra en plaza realizadas en el mes que cumplan con lo previsto en el artículo 92 de la presente ley. Además, el impuesto pagado en el mes al importar bienes, las retenciones, y además se agrega un concepto que no estaba anteriormente y que dice lo siguiente: en el caso de contribuyentes de este impuesto por la prestación de servicios profesionales y o personales, se podrá compensar igualmente el 100% del crédito fiscal proveniente de la adquisición de bienes y servicios tales como, y cita de nuevo ahí todo lo que es muebles, equipos, útiles, enseres de oficina, servidores, equipos informáticos, teléfonos y o telefonía, servicios de televisión, asesoramiento, mantenimiento general de oficina, energía eléctrica, agua, vehículos, seguro de vehículos, entre otras cosas, en donde se agrega conceptos importantes como los egresos personales y familiares relacionados a alimentos y bebidas, aseo y belleza, vestimentas, salud, entre otras cosas. Y además se agrega el siguiente concepto, que la presente enumeración es meramente enunciativa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me olvidé de poner algo en esta ley, yo puedo incluir conceptos que de repente se omitieron, porque esto es enunciativo y no taxativo. Y en el caso de la adquisición de autovehículos, se va a poder compensar hasta el 60% del IVA crédito fiscal de la compra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un mejoramiento en cuanto al uso del crédito de la compra de vehículos, ¿verdad?
acá tampoco no se limita en el concepto a el tema de qué tipo de vehículos. Dice autovehículos. Entonces ahí se entiende todo lo que nos transporta. Y en ese sentido, cuando los conceptos están en un decreto, por lo general, la interpretación de lo misma hace que la SED limite los derechos del contribuyente. O sea, quiere desconocer los beneficios que tenemos, ¿verdad? En el artículo 89, ¿verdad?, del proyecto, no sé si puedes mostrar por favor, se agrega en el primer inciso, ¿verdad? Dice, para deducir el IVA crédito de la ley 6380-19, en todos los casos la deducción del IVA crédito solo podrá efectuarse cuando el mismo provenga de bienes o servicios que estén afectados directa o indistintamente a las operaciones gravadas por el impuesto. Se agrega, en el caso de las personas físicas prestadoras de servicios personales y o profesionales, se considerarán afectadas directa o indistintamente afectadas a las operaciones gravadas por el impuesto el 100% del IVA crédito proveniente de la adquisición de bienes y servicios. Y se empieza a detallar todo lo que en el decreto se menciona y algunas cosas más como por ejemplo regalos empresariales, vacaciones, alimento y salud para la familia, elementos de aseo, belleza, vestimentas, medicamentos, seguros médicos, entre otros. Después menciona que representen una erogación real. Y tercero, el comprobante que lo respalde identifique el nombre, razón social, RUT, etcétera, que ya estaba luego previsto en la ley. Lo que quiero mostrarle con esto a ustedes es que al estar en la ley estos beneficios que nos corresponden a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una seguridad jurídica porque no estamos al arbitrio de la interpretación de la Subsecretaría de Tributación. Entonces, leo esto porque es así bien, ¿cómo se dice? Tengo que leerlo textualmente para que también se entienda claro, lo se que entienda. Sí. Así mismo, licenciada. Bien, vamos a darte tiempo de que puedas tomar un poquito de agua, entonces vamos a hablar un poquitito de nuestra promo primavera-verano. Llegó la promo que te acompañará a todos lados. Con la compra de alguno de los sistemas StarSoft, te llevas de regalo un termo frío-calor de la marca Indio. No esperes más, solicita ahora mismo alguna de nuestras soluciones tecnológicas para tu negocio. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan tu llamada. 021-729-0909, opción 1. Entonces, aguardamos su llamada con esta promo primavera-verano, donde con la compra de tu sistema StarSoft te estarás ganando y te regalamos un termo de la marca Indio con la firma también de StarSoft. Entonces, bueno, seguimos, licenciado, un poquitito con nuestras preguntas. La otra pregunta que tenemos es, ¿qué debo tener en cuenta para deducir los créditos fiscales en salud, alimentos, vestimenta? Sí, hoy tenemos un decreto que es el 8175/2022 que consideramos de aplicación casi imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos una disciplina tributaria en los consumidores, lo que hará casi imposible al contador establecer cuáles son los ítems que deben ser considerados. Pero aún así, te queremos sugerir lo siguiente. En cuanto a salud, yo quiero que entiendas de que todo lo que sea medicamentos, tratamientos terapéuticos y demás, deberán estar sostenidos, aparte de la factura que debe estar a nombre del contribuyente, sustentado por una receta médica con la determinación de los medicamentos que tienen que ser insumidos o los tratamientos que deben ser realizados y que requieran de alguna manera una erogación especial.
Las vitaminas y suplementos dietarios para aquellos que hacemos ejercicio para mantenernos en forma también deben ser recetados por un médico para que tengamos nosotros el respaldo de que la factura que nos trae el cliente es deducible, o el 30% en algunos casos, ¿verdad? En relación a consultas médicas en general, de psicólogos, tratamientos de fisioterapia, masaje, medicamentos, gastos de internación, operatorios y otros conceptos que vayan en relación a la acción de cuidarnos en salud por alguna enfermedad o lo que sea, debe mencionar siempre el nombre del paciente, que es el contribuyente. Acá no entran los gastos que podamos tener en relación a la salud de la familia. Por otra parte, la factura de medicina prepaga que nosotros estamos teniendo y que por lo general siempre se hace por grupo familiar, deberá tener en adjunto un detalle de los nombres y solamente va a ser poder deducirse el IVA del crédito fiscal que corresponde al seguro del contribuyente. Los demás quedan excluidos. En relación a los alimentos, la ley nos dice que el 30% del IVA crédito fiscal de todos los alimentos y bebidas no alcohólicas pueden ser consideradas. ¿Qué significa eso? Que de cada 1 millón de guaraníes que vos gastes en tu alimentación, solamente vas a descontar 27.273 guaraníes de IVA. Para eso vas a tener que hacer un cálculo impensable, porque muchas veces las facturas que emiten los supermercados lamentablemente se degeneran o se eliminan con el tiempo porque desaparecen los datos que están consignados en ella, lo que hace muy difícil el trabajo del contador muchas veces. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, si el electricista, el limpiador de predios, el médico o, por ejemplo, el odontólogo, el arquitecto, el entrenador, compra, por ejemplo, para su estudio, para su consultorio u oficina, agua mineral, ¿verdad? Café, azúcar, galletitas, jugo u otros alimentos, solamente va a poder tenerse en cuenta el consumo del contribuyente, no así de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que ser egoístas y no le vamos a poder convidar ya ni el agua ni el café a nuestros subcontratados, como dice la SED, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque esta es una erogación real que se hace en beneficio de nuestros, en ese sentido, de nuestros colaboradores, porque no le podemos dejar sin agua. Muchas veces, por las jornadas de trabajo que se realizan, se requiere de que uno consuma algo que le permita tener un poco de energía. Y hay trabajos donde por el esfuerzo que se realiza, por ejemplo, aquellos que limpian el patio, el jardín, etcétera, por la energía que deben invertir, compran a veces una empanada y le convida al que le está ayudando a hacer eso, ¿verdad? Y consideramos que es injusto que se establezca una limitación con respecto a eso. Por otra parte, en cuanto a las vestimentas, es deducible el IVA crédito fiscal de la compra de vestimenta para el ejercicio de la profesión y oficio. Y ahí sí que no incluye la ropa interior, los accesorios, cintos, corbatas, sombreros, gorras. Imagínense que aquellos que limpian el patio tendrían que usar una gorra por el calor del sol, ¿verdad? Tienen también, por ejemplo, ropas especiales que no son trajes, que no son zapatos especiales de seguridad, pero que constituyen parte de su uniforme como servidor en cuanto al ejercicio de su trabajo, ¿verdad? Por otra parte, si es que mi recomendación es que si por si acaso sos un contador o contadora y trabajas con vaquero, blusas o remeras informales, porque a veces nosotros tenemos remeras con el logo de nuestra firma, usamos también champión a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar distancias, hacer inventarios, un montón de cosas. Te saques una foto y deje como constancia de que esa es parte de tu indumentaria, porque el ejemplo que da la SED habla solo de trajes y la vida del profesional no solamente es de etiqueta. No. Tenemos también elementos de trabajo impersonales, o sea, más que nada son
acordes a la temperatura que nosotros tenemos en Paraguay, donde necesitamos estar de alguna manera cómodos con lo que tenemos, ¿verdad? Así mismo. Por ejemplo, el tema de usar camisas deportivas, pantalones vaqueros, calzas, etcétera, para tu trabajo, tenés que documentarte con una foto y mostrar de que estás ¿cómo se dice?, en la oficina de tu cliente o en tu oficina trabajando con esa ropa, porque la SED te va a impugnar. Y les digo por qué. Tuvimos el caso de una colega contadora a la que la SED le dijo: tenés que eliminar de tus declaraciones juradas el agua mineral, porque consideramos que eso es para tu casa, y vamos a eliminar, te pedimos que elimines también la compra de un calzado deportivo número 35 que consideramos que es para tu hijo. ¿Qué pasó? La colega dice de que se fue a la SED con su champión número 35 puesto, ¿verdad? Les mostró de que ella calza 35, que ella usa ropa deportiva para su trabajo, llevó fotos de su estudio contable, donde mostró dónde está ubicado su agua mineral, le mostró que la dirección de trabajo es su dirección que figura en la SED, y en ese sentido la SED tuvo que cambiar sus informes. Y a ese punto llegamos siempre cuando la interpretación está en manos de la SED. Por eso es tan importante que las cosas queden en la ley. Exactamente. Bien. Vamos a saludarle un poco, licenciada, a todos los que nos están siguiendo desde diferentes ciudades del país. Entonces, nos siguen desde Limpio, Luque, Hernandarias, Santa Rita, Ciudad del Este, Juan León Mallorquín, Asunción, Carmen del Paraná, Pilar, Concepción, Fernando de la Mora, Caguazú, Mingaguazú, Upacaraí, Villarrica, Coronel Oviedo, Loma Plata, Juan Oleari, San Bernardino, Corpus Christi, Canindeyú. Entonces, un saludo muy especial a todas estas ciudades, ¿verdad?, que nos están siguiendo en esta transmisión y en este encuentro de un tema que creo que es bastante importante, ¿verdad?, tanto para los profesionales como para los mismos contribuyentes, ¿sí? Así mismo. Porque normalmente los contribuyentes, sabemos nosotros también los contadores, ¿verdad?, que normalmente los contribuyentes lo único que de repente, si no se informan, lo único que van a decir: no, pero salió ya que todo me incluye. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, sería interesante estar también, cada contribuyente, por más que sea un médico, o por más que sea un arquitecto, ¿verdad?, o un ingeniero, o un plomero, o un electricista, exactamente, que tenga también un poco el conocimiento de qué realmente es lo que le avala para poder deducir ese crédito fiscal, ¿sí? Y te quiero comentar algo, Gaby, con respecto a eso. Lamentablemente, las publicaciones de lo que serían los periódicos y canales hablan del 30% de supermercados, cuando la ley no dice eso. La ley no le dice que usted va a poder descontar la cena con su familia, no le dice que va a poder descontar las compras que usted haga del supermercado. Por ejemplo, para el aseo personal, yo le quiero comentar de que una de las cosas que lamentablemente no se tuvieron en cuenta acá es lo que serían los gastos que nosotros tenemos en aseo personal, artículos de higiene. Por ejemplo, nosotros las mujeres tenemos que usar, me van a disculpar, protectores diarios, toallitas higiénicas. Usamos para nuestro uso diario desodorantes, perfumes, colonias, los muchachos usan la afeitadora. Todos esos elementos que hacen a la higiene de la persona física no están contemplados acá como deducibles. Y que obviamente hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, exactamente. Por eso decía de que, decía nomás yo la vez pasada y comentaba también con otra colega, ¿verdad?, de que justamente salen las publicaciones o la publicidad, qué sé yo, en los noticieros, en las redes sociales, ¿verdad?, de que se establece la deducibilidad, ¿verdad?, pero el que de repente no se informa o no lee, le va a llevar al contador, el contador probablemente le va a presentar su declaración de IVA, ¿verdad?, y imagino más que va a decir el contribuyente: pero si ahora ya entra todo, ¿por qué yo voy a pagar IVA?
porque la mayor parte del tiempo los contribuyentes eso es lo que reclaman, ¿verdad? Sí. Entonces ahí nomás digo que hay que tener bien en cuenta que no es en la totalidad ni al 100% y que no es que todo va a estar obviamente que en la deducción del IVA y también que eso va a afectar después a la resolución general 90, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener un poco en cuenta todos esos pasos también los contribuyentes. Bien, seguimos entonces, licenciada, con nuestras consultas y con nuestras preguntas. ¿Qué conceptos no incluye el decreto 8175-2022? ¿Qué ventajas tiene la ley de deducibilidad del IVA 100% de crédito fiscal? Bueno, básicamente al calcular las liquidaciones con respecto a este decreto en particular, nosotros consideramos que queda muy en el aire y no están en este decreto los gastos de limpieza y aseo del lugar donde uno ejerce su función o trabajo. Y estamos hablando de los elementos, desodorantes, trapos de piso, etcétera, ¿verdad? No incluye esos gastos elementales, ¿verdad? Para que nuestra instalación esté limpia. Aparte, no incluye los elementos de aseo de la persona física, como le había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y tampoco incluye los elementos de aseo de nuestras ropas o uniformes. No entran los gastos de lavandería ni de tintorería, porque ustedes saben muy bien que los sacos, trajes y demás solamente se lleva a la tintorería. Por otra parte, también no incluye el seguro de vida del contribuyente, ¿verdad? Porque un profesional, al no tener IPS y al no tener un seguro de jubilación, por lo general paga un seguro de vida para que de alguna manera eso le proteja a su familia. Por otra parte, tampoco no hay un seguro de responsabilidad civil ante terceros en caso de algún inconveniente, ¿verdad? Tampoco ingresan acá los seguros que se pagan con respecto a lo que sería robo y asalto del local de la oficina. Hoy más que nunca que no tenemos una seguridad provista por el Estado, nuestras instalaciones requieren no solo de elementos, máquinas que nos permitan resguardar nuestros bienes, sino también la contratación de servicios de seguridad y por otra parte de un seguro que más que nada es un pago que se realiza a empresas que se dedican a hacer la guardia de las instalaciones. Por otra parte, no incluye los gastos de traslado. Viste que el decreto menciona solamente los gastos relacionados a un profesional o que presta servicios personales que tiene vehículo. Pero ¿qué pasa con los que no tienen? No incluye los gastos de Uber, de Bolt, etcétera, ¿verdad? Porque también muchas veces el profesional se traslada al interior para realizar sus actividades. No incluye, por ejemplo, los gastos de estadía en un hotel, aunque en ese sentido el viceministro, pero igual tiene que dormir. Pero cuando vos te vas al interior para hacer tu trabajo, ese gasto del hotel está en función a ese servicio que estás prestando, ¿verdad? Por otra parte, no incluye, por ejemplo, el servicio de cable. Cuando vos te vas a un consultorio médico odontológico, siempre estás viendo, mientras esperas, la tele. No incluye esos gastos, ¿verdad? Por otra parte, tampoco incluye el arrendamiento de máquinas y equipos, y nos referimos a diferentes tipos de profesionales que muchas veces para el ejercicio de su función tienen que alquilar máquinas o equipos. Tampoco incluye los gastos relacionados, por ejemplo, como les dije hace rato, al tema de belleza. ¿A qué me refiero con belleza? Por ejemplo, Gaby tiene que estar presentable para hacer hoy la charla, y ella tiene que gastar en coloretes, maquillaje, cremas, etcétera, para poder dar en función a su trabajo una imagen, ¿verdad?, que le permita transmitir a sus clientes, independientemente de la belleza, ¿verdad?, transmitir una buena presentación. Una buena presentación, así ¿verdad? mismo. Entonces, todos estos aspectos están excluidos, ¿verdad?, lamentablemente. Lo que nosotros le recomendamos a la gente es que en esos gastos que están reconocidos, que ya estaban luego reconocidos, no es nada nuevo, la gente ponga dentro de las facturas los detalles, más cuando da lugar a suspicacias.
Porque como les dije, al estar en un decreto nosotros estamos siendo vulnerados en forma permanente por resoluciones de la SED o por la interpretación de la SED. Y en ese sentido hay muchos profesionales que hoy tienen que rectificar porque tiene agua mineral. Y con relación a la ley del IVA, ¿cuáles son las ventajas? Básicamente, al estar en la ley reconocida en esos dos artículos, lo que ya habíamos leído, no sé si puedes poner un poco la imagen del artículo 88, todo lo que está en rojo significa lo que se va agregando, ¿verdad? Después, al estar en la ley todos estos beneficios que nos corresponden y mencionar ahí que son enunciativos y no taxativos, es decir, de que si hay algo que ellos olvidaron de poner, van a ser reconocidos, ¿verdad? La gente que reglamenta esto y que por lo general es la Subsecretaría de Tributación debe respetar el contenido de lo que está acá, inclusive debe entender de que cualquier interpretación siempre tiene que ser favorable al contribuyente, cosa que hasta ahora no es así, por eso hay muchos conceptos de demandas de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista tributario, la ley nos da una seguridad jurídica al contemplar en forma detallada todos los beneficios que nos corresponden. Aparte de eso, hay incrementos o se introdujeron conceptos que no estaban en el decreto, tales como el tema de alimentación tuya y de tu familia, los gastos de aseo, de limpieza, de seguridad, hay un montón de cosas que la ley dice 100%, no te está limitando a 30, ni a 20, ni a 50, te dice 100%. Y con respecto a los otros aspectos, ya sea sociales o económicos, al exigirse la factura, nosotros consideramos de que va a existir también un empuje dentro de la economía que va a hacer que hoy esas compras informales se orienten hacia las compras formales. Yo quiero que sepan de que en nuestro país existe un 50% de informalidad y que aquellos contribuyentes que hoy están activos dentro de la SED, que en este momento son 600.000 nomás, los que están aguantando todo el peso del Estado, que malgasta el dinero, que no tiene una, ¿cómo se dice?, una reconfiguración y un planteamiento nuevo con respecto a los gastos. Ellos quieren gastar más, quieren recaudar más y siempre insisten solo sobre esa masa que está hoy activa. Yo les comento que hay 1.250.000 personas como contribuyentes, de las cuales casi el 80% son personas físicas y el resto son empresas jurídicas, de las cuales 650.000 contribuyentes están inactivos. Imagínense esa cantidad que hay inactivos, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende es darles la oportunidad a esa gente que hoy no puede formalizarse a que se formalice, porque yo voy a exigir una factura por el servicio de del jardinero, del plomero, del electricista, y el electricista no va a tener inconvenientes porque él también a su vez va a poder exigir factura por las compras que realice y va a poder hacer el empate, le vamos a decir. Y hay que entender una cosa, acá no se deja de pagar impuestos porque la persona física que realiza su prestación de servicios y lo realiza en forma personal o profesional, no tiene un salario mensual fijo, pero siempre tiene los mismos gastos. ¿Qué significa eso? Que con cada gasto que él realice está pagando IVA, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, nuestros ingresos no van a ser los superiores a los gastos. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que entender de que vamos a poder deducir lo que nosotros ganamos, que máximo va a haber un empate. Y en el caso de los que tienen IRP, en vez de que eso se vaya como gasto, el IVA se vaya como gasto, ese IVA va a entrar dentro de su circuito activo y hoy va a poder deducir. De los que no tienen IVA y son o sea, que no tienen IRP y son solamente IVA, esas personas van a tener el alivio de poder descontar los créditos por los cuales él está pagando todos los días, ¿verdad? Por otra parte, nuestro viceministro hablaba de una injusticia, de una inequidad con respecto a los que son dependientes. Y nosotros consideramos que existe una inequidad desde el momento de que hay un 50% de la población que es formal y un 50% que es informal. Y en ese sentido, los dependientes son los más afectados.
¿Por qué? Porque hay menos ventas, entonces el patrón no le inscribe en IPS, le paga salarios por debajo del mínimo y está expuesto de igual manera a no tener empleos. ¿Por qué? Porque el contrabando mata a la industria, el comercio en general, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Bien, licenciada, te voy a interrumpir un ratito, voy a presentar un poquito nuestro producto también que ofrecemos desde lo que es la empresa Starsoft, que sería la facturación electrónica. Te brindamos la solución ideal para la emisión de comprobantes electrónicos. Nuestros sistemas de facturación y de gestión administrativa se integran completamente en la operativa de tu negocio. Con el servicio de facturación electrónica de Starsoft, podrás enviar, recibir y consultar diferentes tipos de documentos electrónicos. Solicita más información al teléfono 021-729-0909, opción 1. Nuestros ejecutivos de venta aguardan su llamada. Entonces es otra de las opciones y los productos que ofrece nuestra empresa Starsoft con relación a la facturación electrónica, que es también algo que ya va a ir entrando obviamente en vigencia de a poco para todos los contribuyentes. Creo que así mismo como entró en vigencia la resolución general 90, en algún momento a todos nos va a tocar emitir esta facturación electrónica. Entonces tenemos que ir preparándonos, ¿verdad? Y tener ya también presente que en algún momento a todos nos va a llegar la facturación electrónica. Bien, tenemos una última preguntita, licenciada, que nos dice: ¿qué inconvenientes presenta este decreto para las operaciones y registros a ser presentados e informados? Bueno, a partir de que vos tenés que estar haciendo una sumatoria y desagregando conceptos dentro de una factura, que en este momento inclusive las electrónicas no aparecen detalladas todavía, ¿verdad? Nosotros consideramos de que es casi impracticable de que podamos diferenciar los conceptos por simplemente teniendo la factura, ¿verdad? Por otra parte, que consideramos de que se pierde un poco la naturaleza del comprobante, porque fíjate nomás que anteriormente cuál era la exigencia, que si yo gastaba 100, mi comprobante sea 100. ¿Qué pasa hoy? La CT dice, no va a importar, que tu factura figure 1 millón y que vos de ese 1 millón solamente puedas utilizar 300.000 y de ese 300.000 tengas que volver a calcular. Entonces se pierde un poco esa ¿cómo se dice? Naturaleza. Esa originalidad. Sí, eso, con respecto a los documentos. Fíjate en el tema de alquiler, por ejemplo, que si yo alquilo una vivienda y aparte es mi oficina al mismo tiempo, mi contrato dice que es una vivienda, no una oficina, ¿verdad? Aunque a efectos de la SED diga de que es también mi lugar de oficina, ¿verdad? Y la tasa, vos sabes bien que son diferenciadas 10 y 5. Por otra parte, es importante entender que este decreto vulnera la ley. ¿Por qué? Porque establece limitaciones que la ley no tiene. Si ustedes analizan lo que leímos hace rato de la ley original, en esa ley no detalla qué te beneficia, no detalla qué porcentaje te corresponde. ¿Y qué es lo que hace la SED? Dice, yo quiero que vos descuentes esto y en esta cantidad. Entonces, ¿por qué es importante que esta ley se apruebe? Porque en la ley está establecida el porcentaje de las cosas que a vos te sirven como IVA crédito fiscal. ¿Por qué? Porque se incrementan también los conceptos y aparte de eso, en vez de tener un 30% deducible IVA crédito vehículos, tenemos 60%, ¿verdad? Entonces, es importante entender también de que nosotros somos un ser integral, que no podemos separarnos en este pedazo sos vos como persona profesional o personal y este pedazo es tu familia. Acordate que vos tenés responsabilidades que tenés que cumplir, que son inherentes a la persona.
y en ese sentido no puedes desconocer esas obligaciones, ¿verdad? Y haciendo un cierre final un poquitito de este tema, quería pedirles que lean la ley, que lean el decreto y que entiendan de que esta es una posición donde yo considero que el Ministerio de Hacienda no quiere ceder más que nada porque deja sentado un precedente de mucha importancia diciendo de que la ley que hoy tenemos no es perfecta y que puede ser perfeccionada. Genial. Acá tenemos una consultita de una persona que está siguiendo la transmisión, que creo que eso todavía no está establecido, pero voy a hacer la consulta en honor a la pregunta que hizo la colega. ¿Habrá una planilla especial para las deducibilidades de productos a ser utilizados como crédito? Y sinceramente yo creo que ni la SED no sabe lo que va a hacer. Pero vos como persona, como contador y profesional, tendrías que sugerirle básicamente a tus clientes de que primero diferencien sus gastos personales, profesionales de los familiares. ¿Para qué? Para que te sea más fácil tu trabajo. Y dentro de eso otra vez vas a tener que hacer tus cálculos auxiliares que considero para mí pierden la naturaleza de la factura, del trabajo en sí, ¿verdad? Nos da más trabajo a nosotros, pero aparte de eso es un trabajo inútil porque los conceptos o los valores que se manejan son insignificantes, no cumplen con el objetivo que tenía en principio esta ley, que como les dije era formalizar un poco. Hoy tenemos 50%, vos sabés que el 46% de evasión de IVA tenemos. De 10 empresas, 4 facturan. Que hay 5 billones de dólares que la SEC está dejando de percibir y que no hace nada para eso. ¿Qué es lo que hace? Perseguirle a los que estamos formales. ¿Y cuáles somos? El 50% nomás, 650.000 estamos inactivos y la otra parte está trabajando, ¿verdad? Sí. Entonces no hay una política pública que tienda a reactivar la economía, que tienda a ayudar a ese profesional a poder ejercer su profesión, porque hay muchas, ¿cómo se dice?, subcontrataciones, porque hay abogados que trabajan de arquitecto, hay arquitectos que trabajan de cualquier cosa. Entonces, tenemos que recuperar también nosotros como ciudadanos el concepto de ser un poco más responsables con nosotros mismos, en el sentido de informarnos de qué nos corresponde, de qué no nos corresponde y de pelear por nuestros derechos, porque nadie lo va a hacer si nosotros no lo hacemos. Para eso también tenemos en nuestras manos el voto, y sepan elegir a sus autoridades, sepan votar a aquellos que realmente se preocupan por ustedes a través de las leyes que van generando. Y además de eso, tenemos que generar una cultura tributaria, entendiendo que el contrabando, la evasión fiscal, aparte de ser conceptos éticos y morales, en la realidad lo que hace es dejar sin empleo a nuestros conciudadanos, hacer que las empresas se cierren y sean informales, y que nuestro país deje de avanzar hacia donde tiene que ir. Así mismo, así mismo. De hecho, como decís también, licenciada, yo creo que como no hay una política pública real, ¿verdad?, de poder, por así decirlo, perseguir esa evasión, justamente con este decreto, con estas leyes que de repente salen, no salen, benefician a una parte, no beneficia a otra. Entonces yo creo que también si el propio gobierno obviamente no establece una buena política donde obviamente el contribuyente o el ciudadano común, por así decirlo, diga, no, yo tengo que exigir mi factura, porque si no exijo mi factura estoy ayudando al otro a evadir el impuesto, ¿verdad? Así mismo. Entonces yo creo que es un círculo, ¿verdad?, que en algún momento tendría que acabarse, ¿verdad? Y donde todos sumamos, no importa el valor. Y el tema de la discriminación con relación a lo que son dependientes, hay casi 300.000 funcionarios. Y en ese sentido, dentro de lo que sería nuestro plan de, ¿cómo se dice?, presupuesto para el próximo año, se incluyeron casi 125 millones de dólares en concepto de gratificaciones y bonificaciones para el sector público.
En ese sentido también yo quiero que entiendan que los que son dependientes y que están formalizados, ¿verdad? Tienen IPS, tienen también un aporte que va a ir a su jubilación a futuro, tienen un servicio médico, un sueldo mensual seguro. La persona que presta servicios, imagínate que de los 273.000 contribuyentes de servicios personales e IVA que tiene la SED, 67.000 ellos dicen que son IRP e IVA. Y la diferencia, o sea, 200.000 y algo, son solamente prestadores de IVA. ¿Qué quiere decir? Si no están en IRP, significa que ganan 80 millones para abajo. Para abajo. Dividido 12, eso te da aproximadamente unos 5 millones si tenés suerte. Pero ¿cuántos de esos 200.000 ganan 5 millones? ¿Y cuántos ganan 1 millón? Así mismo. Etcétera. Sí. Para el que gana 1 millón, el hecho de que hoy pueda descontar algo y el 100% de sus gastos va a representar una ayuda económica muy importante para direccionar a otros aspectos de su vida personal, ¿verdad? Así mismo, tal cual. Y todos nos vamos a ayudar. Así mismo, de hecho que sí. Así mismo, como decís, no todos aquellos que son solo IVA tienen un ingreso muy alto. Sí. ¿Sí? Entonces, probablemente mensualmente incluso ni 1 millón no gana. Y con eso tiene que obviamente subsistir. Es lo mismo que aquel empleado que está ganando sueldo mínimo, que hoy es un poco más de 2 millones, ¿verdad? Normalmente también siempre piden el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, si con 2 millones uno no subsiste, mucho menos con... Y fíjate que de ese 2 millones, ¿cuánto por ciento vos gastas en alimentación? Casi el 90%. Así mismo. Entonces, en ese sentido consideramos que es un aporte que se le va a dar. Y partiendo un poco de las injusticias, ¿verdad? Podemos decir también de que el Estado en estos últimos 3 años estuvo favoreciendo ciertos sectores. Por ejemplo, se disminuyó la base para la aplicación del IVA de las entidades gastronómicas, los hoteles que tienen actividades especiales de festejos y demás. Inclusive se les concedió de que pagaran la mitad del ANDE, que pagaran menos IPS. Y esto fue para un sector, no sabemos qué cantidad fueron los beneficiados, ¿verdad? Nadie dijo nada. Aparte de eso, se incentiva también, por ejemplo, ahora salió hace poco el régimen de turismo, donde la tasa del IVA bajó al 1%. Imagínate que eso es para incentivar el consumo en frontera. ¿Por qué no podemos incentivar el consumo dentro de nuestro país? Y esto que se pide va a tener una réplica mayor a la cantidad de contribuyentes que ellos dicen que son beneficiados. Si hoy tenemos casi 600.000 nomás activos y de esos 300.000 son prestadores de servicios, el 50% de los contribuyentes van a ser beneficiados. Así mismo, así mismo. Bien, licenciada, te agradecemos obviamente Parece que tu no hubo visita. pregunta hoy. Te agradecemos obviamente la charla sobre este tema, que yo creo que es muy importante para todos, ¿verdad? Los profesionales, los independientes, aquellos que tienen solo IVA, Sí. ¿verdad? Entonces, apuntar un poquito también a, qué sé yo, los contadores, unirse a los gremios, ¿verdad? Que trabajan y que luchan, ¿verdad? Por prácticamente el bien común, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Que todos estén alcanzados por tal o cual ley y que no sea solamente parcelado para un sector o para una sola parte, ¿verdad? Sí. Entonces te agradecemos mucho y en honor al tiempo... Gaby, yo quiero invitarle al Colegio de Contadores, a la ASO, UCA, al Consejo y a todos los gremios contables del país a que se sumen a esta petición. Les invitamos también a todos los ciudadanos para que hablen con sus senadores, diputados también, porque tenemos todavía la opción de sacar esto adelante. Y pedimos a los gremios industriales y de comercio que también sigan en esta posición de apoyar el 100% de la ley de IVA. No tenemos que decaer en este momento, esta es nuestra oportunidad y tenemos chance. ¿Qué pasa con el decreto que salió si es que esta ley se aprueba? Ese decreto deja de existir y deja de tener efecto. Bien, genial. Bueno, en honor al tiempo un poquito queremos también hablar un poquito de lo que sería nuestra versión 2023 de nuestro sistema Expert. Entonces quiero comentar un poquito a toda la audiencia, a todos los que están obviamente del otro lado, que el Expert tiene ya o cuenta ya con una versión 2023. ¿Qué trae esta versión 2023 del Expert?
esta versión 2023 del Expert va a estar agregado módulos que serían muy importantes para todos, obviamente, los usuarios y los operarios de nuestro sistema, como ser el módulo de proveedores. Entonces nuestro Expert va a contar ya con un módulo de proveedores. ¿Cuál sería su función? La función sería tener un poquito lo que sería nuestra composición de saldos de proveedores para aquellas empresas y aquellos, obviamente, usuarios que tienen empresas que trabajan en forma crediticia, es decir, compro productos a crédito, ¿sí?, del proveedor. Entonces yo ya voy a poder tener una composición de mis proveedores en mi sistema Expert versión 2023. Luego tenemos el otro módulo que se adhiere, que sería el de bancos. Entonces con mi Expert también ya voy a poder tener el control de mis movimientos bancarios, mi conciliación bancaria. Entonces este es otro módulo que se adhiere a lo que sería la versión 2023. Y por último, un nuevo módulo también, ¿sí?, que va a estar establecido en mi versión 2023 del Expert, que sería fondo fijo. Para todas aquellas empresas o aquellos usuarios, ¿sí?, que trabajan con fondo fijo o más bien llamado caja chica. Entonces aquí yo ya voy a poder tener también el control de mi fondo fijo, de mi caja chica, que la empresa obviamente me establece para gastos inferiores a tantos guaraníes, ¿verdad? Entonces yo ya voy a poder tener también dentro del Expert ese control de movimiento de mi caja chica o de mi fondo fijo. Entonces son 3 módulos que se adhieren dentro de nuestro sistema Expert versión 2023. Hacemos un repaso: proveedores, para tener, y lo más importante de la funcionalidad de proveedores sería tener mi composición de saldos de proveedores. Banco, para mi conciliación bancaria, ¿verdad? Y tener obviamente mi movimiento bancario dentro del sistema. Y fondo fijo para lo que sería un poco mi caja chica o mi movimiento y mi control de todo lo que sea fondo fijo. Entonces queríamos también hacer una presentación, ¿verdad?, de lo que sería el Expert versión 2023. Entonces, en honor un poquito al tiempo, una vez más, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si querés hacer alguna despedida, ¿verdad?, para toda nuestra audiencia también. Y así vamos culminando, sí, y esperamos el sorteo, ¿verdad?, del termo. Sí, yo no sé si pueden poner el teléfono que nos corresponde. Estoy en el 0981-128-100 para las consultas que quieran realizar. Pedirles de que se adhieran a nuestros grupos, nuestras páginas. Yo soy de Resistencia Contable del Paraguay y nuestro objetivo siempre ha sido de alguna manera jerarquizar nuestra profesión, aportando nuestros conocimientos, y en este momento estamos en esta lucha que considero es de todos. Bien, genial. Te agradecemos mucho, licenciada, por estar presente también en este espacio y traernos un tema muy importante. Entonces, Gaby, sí, yo le quiero invitar a la gente que baje el PDF que preparé para esta presentación, para que tengan como un método de auxilio y ver qué conceptos están o no en este decreto nuevo, de las cosas que tienen que tener en cuenta. Y cualquier cosa me pueden solicitar si es que no bajaron, ¿verdad? A mi teléfono. De hecho que esto creo que vamos a publicar en el comentario, sí, de la transmisión del día de hoy. Y cualquier cosa pueden comunicarse también aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Starsoft, que vamos a estar obviamente pasando el material para todas aquellas personas que obviamente lo solicitan. Ok, sin problema. Muchísimas gracias. Dale, genial. Entonces pasamos un poquito a lo que sería nuestro sorteo del termo del día de hoy, para saber un poco quién es el ganador o ganadora del día de hoy. Entonces ahí ya tenemos en pantalla, el ganador sería Carlos Gamarra con terminación 156. Entonces muchas felicidades a Carlos Gamarra. Te esperamos por nuestras oficinas
en Independencia Nacional 802, casi Humaitá. Bueno, les agradecemos a todos también, los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias una vez más, licenciada, por estar presente hoy. Y sería hasta un próximo encuentro de Formando Líderes. Muchas gracias a todos.